¿Qué tal? Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de fórmula empírica y de fórmula molecular. Comenzamos con la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica es la fórmula química más sencilla para un compuesto químico. Indica cuáles elementos se encuentran presentes y en qué proporción. Justamente esta proporción es la proporción mínima en números enteros entre sus átomos, es decir, los subíndices de las fórmulas químicas se reducen a los números enteros más pequeños que sean posibles. ¿Cómo se encuentra o se determina la fórmula empírica? Si nos dan la fórmula química de un compuesto, debemos descomponer el número de átomos presentes en cada elemento químico. Si y solo si, todos se pueden factorizar por un número primo. Y este debe de ser el mismo número primo. La segunda opción, que es la más común, es realizar la fórmula empírica a través del porcentaje de cada elemento de la fórmula. Vamos a ver cómo en la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Lo leemos. Se determina que una muestra de benzoato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene 70.57% de carbono, 5.93% de hidrógeno y 23.49% de oxígeno. Obtenga la fórmula empírica de esta sustancia. Cabe mencionar que la suma de todos los porcentajes nos tiene que dar el 100%, que representa el porcentaje total de cada uno de los elementos presentes en la fórmula. El primer paso es muy sencillo. En el caso de cada elemento, vamos a dividir el porcentaje que tengamos de cada uno entre su peso atómico. Vamos a hacerlo. Comenzamos con el carbono. Podríamos comenzar con cualquiera, tendremos que hacerlo de todos modos de todos los elementos. El carbono se encuentra en un porcentaje de 70.57% y sabemos que su peso molecular redondeado es 12. Hacemos la división de 70.57 entre 12 y nos da 5.88. Nos quedamos con este valor y seguimos con los siguientes. En el caso del hidrógeno, este se encuentra en un porcentaje de 5.93% y sabemos que su peso atómico redondeado es 1. Por lo tanto, pues en este caso sería 5.93. Finalmente, tenemos el oxígeno que se encuentra en un 23. El oxígeno se encuentra en un 23.49% y el peso molecular redondeado del oxígeno es 16. Dividiendo 23.49 entre 16 nos da 1.468 o 1.46, lo podemos dejar así. Una vez que tenemos todos los valores, en este caso de los tres elementos presentes, debemos de observar quién es el elemento cuya cantidad me dio en menor cantidad. En este caso, la menor cantidad de los tres resultados es 1.46. Este 1.46 lo vamos a utilizar para el siguiente paso. El paso número 2 sería dividir el número que nos dio en la primera división entre el número menor. ¿Sí? Entonces, el número de la división, ¿sí?, del paso 1 entre el número menor, justamente de estas divisiones. En este caso sería el 1.46 y lo hacemos exactamente para los tres elementos. Vamos a comenzar. Comenzamos con el carbono. En el caso del carbono nos dio 5.88 y lo dividimos entre 1.46. 1.88 entre 1.46 me da 4.02. ¿Sí? Siempre se redondea y en este caso sería 4. En el caso del hidrógeno hacemos exactamente lo mismo. 5.93 entre 1.46 y también me da 4.06. Aproximadamente 4 porque aplicamos redondeo. Finalmente el oxígeno, pues sería 1.46 entre 1.46 y esto me da 1.
Ahora sí, estas tres cantidades que obtenemos sería el número de átomos que existe de cada uno de los elementos presentes en la fórmula. Es decir, que tendríamos 4 carbonos, tendríamos 4 hidrógenos y tendríamos un oxígeno nada más. Entonces acomodamos la fórmula. Sería C, se coloca como subíndice los números de carbono, luego el hidrógeno y luego en subíndice el número de hidrógenos y finalmente el oxígeno 1. En este caso, cuando tiene un subíndice de 1, no se coloca. O sea que lo coloqué para efectos prácticos, pero en la fórmula real no se coloca. Entonces mi fórmula empírica quedaría C4H4O, tomando en cuenta los porcentajes que me mostró el problema. Y con esto ya tenemos la fórmula empírica, que vamos a denotar como Fe. Vamos a lo que sigue. Ahora tenemos la fórmula molecular, que también se conoce como fórmula real. La fórmula molecular es la fórmula química que indica el número y tipo de átomos distintos presentes en la molécula. La fórmula molecular es la cantidad real de átomos que conforman una molécula. Cuando queramos calcular fórmulas moleculares, que vamos a denotar como Fm, además de hallar la fórmula empírica, que vamos a denotar como Fe, y tener el peso molecular justo de la misma fórmula empírica, necesitamos conocer el peso molecular del compuesto final. Si no, no lo vamos a poder realizar, y este se denota como PMC del compuesto final. De esta forma se pueden aplicar las siguientes ecuaciones para obtener la fórmula molecular. En el caso de la fórmula molecular es muy sencillo, pues primero se sigue la primera fórmula y posteriormente se obtiene la fórmula molecular teniendo el valor de n de la primera fórmula y multiplicándola por la fórmula empírica. Es decir, que para obtener la fórmula molecular necesito forzosamente la fórmula empírica. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos con el ejemplo para determinar la fórmula molecular. Leamos, el succinato de dibutilo es un repelente utilizado en casas para insectos. Su composición es 62.58% de carbono, 9.63% de hidrógeno y 27.79% de oxígeno. Si su peso molecular obtenido experimentalmente es de 239 gramos sobre mol, obtén su fórmula molecular. Esto me indica que lo que sí tenemos ya para la fórmula es el dato del peso molecular del compuesto, que en este caso sería 239 gramos sobre mol. Sin embargo, los porcentajes los tenemos para poder obtener primero la fórmula empírica y después obtener la fórmula molecular. Vamos a determinar pues la fórmula empírica. Si recordamos, el paso número 1 es el porcentaje sobre el peso de cada átomo que nos indica en la tabla periódica, y esto se aplica para cada elemento. Vamos a comenzar con el carbono, que tiene un 62.58%, y contemplamos el peso molecular como 12. 62.58 entre 12 me da como resultado 5.215. Recuerden que tenemos que hacerlo para todos los elementos, o sea que seguimos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un 9.63% y eso se divide entre 1, por lo tanto me da 9.63. Finalmente determino el oxígeno, que tiene un porcentaje de 27.79% y lo divido entre 16. 27.79 entre 16 me da 1.73. Por lo tanto, recuerden que tomo el valor más pequeño y entonces para mi segundo paso divido todos los números que me dan en la división, los resultados de la división, entre el resultado más pequeño. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo para cada uno de los elementos. Comenzamos con el carbono. En el carbono me dio 5.215 y eso lo voy a dividir entre 1.73. El resultado me da 3.01, que redondeo a 3.
Hago exactamente lo mismo para el hidrógeno, 9.63 entre 1.73 y eso me da como resultado 5.5. Ahorita vemos qué sucede con los 5.5 o con los números con .5. Finalmente, bueno, este caso fue para el hidrógeno y finalmente lo ponemos con el oxígeno. En el caso del oxígeno es 1.73 entre 1.73, que me da 1. ¿Qué sucede si yo tengo un valor como que tiene un .5 y que yo sé que, bueno, redondearlo es un poco más complejo? Cuando tenemos esto, vamos a multiplicar por 2 todos los números para obtener un valor entero. Y con eso ya obtendríamos la fórmula empírica. En este caso, en lugar de 3, habría 3 por 2, son 6. 6 carbonos. En lugar de tener 5.5 hidrógenos, tendríamos 11 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos. Y entonces obtengo la fórmula empírica, como denotada como Fe de la molécula, ¿sí? Con los porcentajes que nos presentó el mismo problema. Una vez que yo ya obtengo la fórmula empírica, para obtener la fórmula molecular me pide que debo de determinar el peso molecular de la fórmula empírica. Esto lo hago multiplicando cada peso atómico por la cantidad de átomos que hay en la fórmula empírica y con eso yo ya obtengo el peso molecular, es decir, que tendría 6 por 16, 11 por 1 y 2 por 16, que son los pesos atómicos de cada uno de los átomos. El peso molecular en este caso me dio como resultado 115.179 gramos sobre mol en unidad. Entonces, en la parte de arriba voy a hacer la sustitución porque ya tengo todos los datos. Este peso molecular sería el peso molecular de la fórmula empírica. Este peso molecular es el peso molecular del compuesto, entonces yo ya tengo para sacar N. Vamos a sacar N. N es igual al peso molecular del compuesto, que es 239 gramos sobre mol, entre el peso molecular de la fórmula empírica, que es 115.179, y voy a obtener N. $239 entre 115.179 me da como resultado 2.075. Recuerden que aquí se redondea, entonces me da 2. Por lo tanto, N es igual a 2. Para sacar finalmente la fórmula molecular, dice que este N lo debo de multiplicar por la fórmula empírica. Por lo tanto, tendría que multiplicar 2 por C6H11 o 2. Entonces, en lugar de tener 6 carbonos, tendría 12 carbonos. En lugar de tener 11 hidrógenos, tengo 22 hidrógenos. Y en lugar de tener 2 oxígenos, tengo 4 oxígenos. Lo que me da como resultado la fórmula molecular del compuesto, ¿sí? Entonces tenemos fórmula empírica, fórmula molecular. Hay algunas ocasiones en las que la fórmula empírica y la fórmula molecular es exactamente la misma y hay otras ocasiones, como en este caso, que la fórmula molecular y la fórmula empírica son distintas. Con esto concluimos el tema de fórmula empírica y fórmula molecular y hay que resolver los problemas que se indican en la plataforma Classroom. Muchas gracias.